antes de comenzar, pues, para que nos cuentes un poquito de tu obra, pues, háblanos un poquillo de ti, para la gente que no te conozca y demás. Bueno, yo soy un profesor, eh, ya estoy jubilado, dediqué más de 40 años a la profesión, di clases de historia, hice por ejemplo, hice teatro en el aula y consecuencia de ese teatro en el aula, después publiqué los libros de esas obras de teatro que había hecho para los alumnos. Esos son Viriato, porque daba clases de los celtas, y entonces soy de Zamora. En Zamora hay una estatua dedicada a Viriato, que es una de las estatuas que todos conocemos de Zamora, y pues yo lo que hice fue un Viriato Rey de los Celtas, una obra para los alumnos, para que a la vez que estudiaban la vida de los celtas, pues también se lo pasara bien, aprendieron, porque el protagonista es Viriato, y después los amigos de Viriato, la mujer, su yerno, o sea, su suegro. Bueno, hablé sobre la vida de Viriato. También hice otra obra para alumnos un poco más pequeños, de 12 años, que era una especie el dragón de Zamora. La hicimos, la representamos, nos lo pasamos muy bien. Tengo el libro y, bueno, esto sobre teatro. Después, otra de las cosas que yo hice fue, me licencié de Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona y me dediqué a hacer historia oral. Entonces, en historia oral, entrevisté a personas mayores, 80, 90 años, me contaban las tradiciones, los cuentos que había en sus pueblos, las canciones, y con todo eso yo hice un libro que se llama Mitología Ibérica, que después me lo publicaron, en el cual venía a contar muchas cosas anteriores mi preocupación era un poco escribir antes de la historia, algo de prehistoria, algo que me acercara al Valle del Duero. Entonces observé, por ejemplo, que había muchas tradiciones que eran verdaderamente celtas, pero claro, eran anteriores al cristianismo y habían sido transformadas en procesiones, en fiestas que hacía la gente en los pueblos. Y esas fiestas me preocuparon y al final pues fui sacándole un poco de hilo a las historias que me contaban y veía que, bueno, que, por ejemplo, vamos a poner el 15 de agosto, una fiesta muy importante. Bueno, pues es una fiesta anterior al cristianismo, que la celebraban los celtas. Por ejemplo, ahora que me están volviendo a querer hacer el ramo. El ramo es una fiesta que van con un ramo cantando. Y entonces me contaban que entrar, antes de entrar a la iglesia, las que cantan el ramo dicen, al señor cura le piden permiso al cura para entrar en la iglesia con el ramo. El ramo tiene toda la forma de un árbol, la fiesta del árbol, que es anterior también al cristianismo, pero para que fuera cristianizada, el cura, el sacerdote del lugar, le tenía que dar permiso a las chicas que cantaban el ramo, permiso para entrar en la iglesia. Cristianizaban la fiesta del árbol. Bueno, pues como todo esto lo cuento en Mitología Ibérica. Bueno, más cosas que yo he hecho, he publicado. Y a continuación, histórica de Mitología Ibérica es Celtique. Es la historia de los celtas en la zona que se llamó en España, o que yo llamé Celtique. También la llaman otros autores, Celtique, el espacio ocupado por los celtas en España, de los cuales, por ejemplo, hoy día pues bueno, tenemos muchos restos de los celtas en España.
y sobre todo en la zona de la que yo hablo, que es Zamora, pues hay cantidad de dólmenes, cantidad eh, de piedras en la época de los celtas. Se ha estudiado muy poco porque, claro, esto es otra de las cosas. Ahora estoy escribiendo un libro que es un poco mis pensamientos sobre todo esto, porque lo último que publiqué era conversaciones en el bar, que eran las conversaciones entre dos amigos que hablaban de todo. Y entonces esa ya la publiqué, pero la continuación es que esos dos amigos siguen hablando de todo y una de las cosas que hablan es de la educación que yo recibí en Zamora. Por ejemplo, una de las cosas que hablan es, supe mucho y es verdad que me gusta muchísimo todo todo lo que es clásico de Aquiles, de Ulises, todo esto me entusiasma, todo lo que es de Homero. De esto y de latín, hay muchas cosas que aprendimos, pero por ejemplo yo no fui a ver nunca un dolmen y hay muchísimos dólmenes alrededor de Zamora, en los pueblos, los he ido a ver después, más tarde, o no he ido a ver, por ejemplo, un castro que hay, es uno de los mayores castros, e incluso de joyas que han sido encontradas, el tesoro de Arrabalde. Pues todo esto no íbamos a verlo, simplemente. O no íbamos más cosas que podíamos ir andando a ver, históricas, pues no íbamos. Estamos en el instituto, estamos en la escuela de magisterio, que es donde yo estudié, en la escuela normal de magisterio, y aquí pasábamos las horas. Nos sentábamos, nos escuchábamos el rollo, nos escuchábamos una hora y pico o una hora que nos contaba el profesor, y nosotros allí sentados. Aprendí a tomar apuntes más tarde, otras veces no tomaba ni apuntes, y sobre la educación activa, la educación de Freinet, que tanto me ha gustado, porque yo siempre he hecho, con los alumnos he hecho revistas en el aula. Seguía una técnica que se llama técnica Rodari, después esto pasaba a una bandeja de glicerina que era como una imprenta, esto se convertía en unos folios en los cuales estaban la escritura del alumno, y entonces tenía 10, 12, 15 folios que grapábamos, que aquello era una revista que era la revista de los propios alumnos. ¿De qué? Pues historias que contaban, historias fantásticas, algo que habíamos dado en clase, dibujos, todo eso iba en la revista. Y así voy pasándome. Ahora, como tengo más tiempo, pues escribo más. Estoy escribiendo más, me levanto pronto y entonces estoy en un lugar junto al mar, estupendo, abro las ventanas, veo el mar y entonces me concentro y sigo lo que el día anterior he dejado. Por la tarde casi no, por la tarde me voy a nadar, pero por la tarde no escribo solo por la mañana, cuando amanece. Me gusta mucho ver amanecer y tal. Y entonces está todo calmado, está todo en silencio y es cuando yo escribo. Ah, qué bonito. La obra que íbamos a tratar hoy era Acopla desde las almenas. Sí, ¿De qué trata? ¿Qué encontramos en este libro? pues es todos mis poemas, 300, pero tengo 1000 y pico, pero seleccioné 300 poemas y seleccioné también 100 pinturas, porque también, no sé, tengo pinturas propias, o sea, que las uso para adornar los poemas. Entonces, son poemas todos, pequeños poemas, 300 páginas, 300 poemas. ¿De qué hablan? Pues hablan del amor. De lo que no os he hablado es que desde hace 14 años soy viudo. Entonces se murió mi esposa y le escribí un libro que se llama La profesora. Entonces, el libro del que estamos hablando es Coplas desde la Almena, desde las Almenas. Habla de amor, de desamor, de muerte, dedicado a mi esposa, de dolor, de recuerdos hacia ella, y después de otros amigos que se han muerto, recuerdos que he tenido de esos amigos, y otras cosas diversas. Por ejemplo, San Juan.
pues San Juan es algo que siempre me ha llamado la atención, pues hice un poema. Por ejemplo, en Barcelona, yo he vivido en Barcelona pues 40 años, en Barcelona, en la Vía Laietana, hay un caballo que le pusieron este caballo le pusieron un foco y el foco proyectaba una sombra y proyectaba una sombra grandísima de un caballo con un caballero y quedaba reflejado en un edificio que había enfrente. Ahora ya no existe esto porque le quitaron el foco, pero era precioso. Tú por la noche veías el foco, pero lo que veías era la sombra del caballo. Bueno, pues me impresionó tanto que le hice un poema y es uno de los poemas que más me gusta. Poemas, pues, por ejemplo, la Feria de Abril, siempre me ha gustado mucho, pues también hice ahí algún poema. Tengo poemas muy variados, 300, si puedes imaginar que hay de todo. Y digamos que como los tenía ahí, que muchas veces los pongo en Facebook, pues los fui cogiendo uno a uno, uno a uno, uno a uno, y llegué a esa cantidad y dije, oye, lo imprimo, lo edito y ahí estoy con ello. También me cambié el seudónimo. Sí. Yo en esto tengo 2 o 3 seudónimos. Por ejemplo, cuando me empecé me llamaba Durlot. Tengo poemas de Durlot. Cuando empecé a hacer mitología ibérica, busqué un nombre que fuera celta y a la vez que me recogí algo de una tradición irlandesa. Entonces era Maclub Dobregat. Este era el nombre, es el seudónimo que me ha ido casi siempre siguiendo. Pero escribí un libro, es curioso porque haciendo el doctorado en Barcelona, fui mucho tiempo a una biblioteca que está en la calle del Carmen y iba ya los sábados y otros días, pero iba sobre todo los sábados por la mañana, y un día encontré un libro que yo tenía, como estaba haciendo el doctorado, tenía una suficiencia investigadora, que era un pequeño carnet que me permitía entrar en una salita que tenían allá. Total que yo pedí algunos libros, pero uno de los que yo vi por allí era el libro que se titulaba Los obispos de España, pero un libro de 1700 y pico. Ya me lo sacaron, bueno, me lo dejaban ver allá un poco porque es un libro que si andas mucho se te quedan las manos. Y resulta que lo que me encontré fue me encontré un obispo, el obispado de Britania. Y esto me llamó la atención. Investigué más sobre el obispado de Britania. Es el actual obispado de Mondoñedo, en Lugo. Pues bien, hubo un obispo que vino en unos barcos desde la Britania inglesa, vino cuando fueron expulsados los bretones. Los bretones eran los que vivían en Gran Bretaña, lo que hoy día es Inglaterra, las islas británicas. Vivían allí, pero hubo una invasión de sajones y los mataron a casi todos y el que pudo se escapó en barcos. El que pudo ir, si le coge un barco desde Gran Bretaña, te coge un barco con vela, el viento te lleva hacia lo que es hoy día la Bretaña francesa. Los bretones de la Bretaña francesa descienden de allí, pero también hay, y esto hay mapas, que yo a veces lo pongo en Facebook, también hay una ruta que lleva hasta Lugo. La ruta que llevó a Lugo fue la que vino el obispo Maillot con unos cuantos, fundaron el obispado de Britania y ahí vivieron los bretones. Se caracterizan porque físicamente tanto los bretones de Lugo como los bretones de Bretaña son iguales, pues son muy parecidos. Ahora ya se han mezclado. Yo tuve después la suerte de conocer a un bretón
de Foc, cerca de la Britania, del obispado de Britania. Y era navegante, había navegado, era marino y había estado en barcos. Y hablamos de este asunto, pero él era bretón. O sea, hay que verlos para distinguirlos. Son el pelo casi blanco, en tal rubio, ojos muy azules, no muy altos, pero bueno, tienen unas características especiales los bretones. Después ya él vivía en Hospitalet de Llobregat, estaba ya casado, su hija ya estaba casado con una andaluza, digamos que las mezclas ya son ya, pero los años 50, los años 60, los años 40 no había esta clase de mezcla, porque la gente se quedaba en los pueblos y tal. Pues los bretones, al final seguí investigando y escribí la historia de los bretones. Cuando escribí el libro de los bretones, que ha tenido bastante éxito, está por todas partes, bueno, pues cuando escribí el libro de los bretones, pensé en ponerme otro seudónimo. ¿El por qué? Bueno, no lo sé, es diverso. En total que, como el obispo se llamaba Maillot, yo me puse Maillot, bueno, y el libro de los bretones está con el seudónimo de Maillot Web. Fíjate, ya tengo Maclú, Maillot, y ahora digo, pues voy a hacer un cambio total de lo que publica a partir de ahora con Orencio de la Torre. Orencio es uno de mis personajes en La Profesora, es uno de los personajes que salen en La Profesora. Entonces, tiene bastante protagonismo y incluso hice una especie de concurso entre los que estaban de concurso de él decía una frase y entonces el otro tenía que adivinar de quién era, una frase de Sócrates, una frase de un filósofo, una manera que tuve yo durante mi juventud de aprender de la filosofía. Bueno, pues entonces lo puse a él como una especie, era el que me decía las frases, me ponía la frase y yo después al día siguiente ya tenía que investigar de quién era esa frase. Bueno, pues Orencio es mi actual seudónimo. Así que ya voy por el tercero. A ver si llego a 10. Si llego a 10 quiere decir que he vivido mucho. Pues sí. Bueno, Orencio, hemos puesto al principio lo que es la portada del libro de las coplas de las almenas. De las almenas. Lo que me estás contando, yo me imagino que esa portada tiene un motivo. ¿Cuál es? Bueno, fundamentalmente porque está publicado en Amazon. Y Amazon me ha dado diferentes oportunidades de hacer. Claro, encontré que había un castillo. Yo estaba muy acostumbrado, cuando estudiaba, a ir a pasear por un castillo, que es el Castillo de Zamora, que se ve en Las Almenas, es uno de los... digo, bueno, pues voy a hacer que digo las coplas desde aquí, desde Las Almenas. Y cuando vi el castillo que no sé de dónde es, vale. pero me pareció que me gustaba, pues entonces puse allí coplas de Las Almenas, coplas desde Las Almenas. Y después debajo puse Orencio de la Torre. Orencio de la Torre casi no se ve. Eso no me gusta. Si puedo lo cambiaré y lo pondré en negro para que resalte un poco más. Sí, sí. Y ahí estoy. También me gusta que lo hayan puesto a muy poco precio, porque tuve otro que lo hice en color y valía 30 y tantos euros. Y claro, a algunos de mis lectores no... Y digo, pues os voy a poner uno mucho más barato y ahora no tienen disculpa. Ahora vale 7 euros, o sea que es fácil de adquirir. Y, Orencio, dices que tienes 1000 poemas y has elegido 300. ¿Cómo lo has hecho y por qué has elegido esos 300 concretamente? Bueno, ¿cómo hago los poemas? No, pues, ¿cómo has hecho la elección? Sí. La elección, no hay un criterio,
porque además los podía haber puesto por temarios, por temas, decir, este de dolor, este de que habla de ciudades, este que habla de viajes, o sea, decir, todos los de viajes aquí. No, no, no. Empecé a coger uno, otro, y los tenía almacenados en Facebook, porque tengo varias páginas. Sí, sí. Entonces tengo unas cuantas páginas y algunas de ellas siempre, mitología ibérica, por ejemplo, la página que tengo de mitología ibérica, pues casi siempre allí tengo almacenados casi todos mis versos, mis poemas. Entonces los fui cogiendo y según iba saliendo los iba poniendo. Sí, O sí. sea, porque digo, si pongo, si quiere alguien poner los poemas que he hecho de viajes y quiere cogerlos y quiere ponerlos todos juntos, bueno. Pero había uno de viajes, después había uno de un amigo que se murió hace poco. Después había uno, por ejemplo, uno de los que más me gusta, este se lo tengo en todas partes. Dice, vamos a la feria. Dice, vamos niña, vamos a la feria, a bailar y bailar la noche entera. A ver salir el alba, vamos niña, vamos a la feria a oír la guitarra, que el aire se rompa y aleje las penas. Vamos, mi gitana, vamos a la feria. Cuando la luna salga, acariciaré tu cara bella, besaré tus ojos, seré el antojo de tu melena. Vamos, niña, vamos a la feria flamenca. Bueno, pues... Precioso. Orense, ¿entiendes? la cámara se te ha vuelto. Se ha vuelto... ¡Ah! Venga, perdona, gracias, aquí. O sea que no me ha visto recitar. No. Me ha oído. No te he escuchado, así que precioso. Y ahora Me ha oído, pero ahora es no que la cámara... Bueno, ahora ya estoy aquí. Ahora, si quieres, nos puedes recitar otro, si quieres. ¿Quieres más poemas? Sí, ahora que te vemos. He cogido, que son los primeros que están, ¿eh? O sea, estos son los primeros que están en el libro. Ay, Sevillanas. Mira, este de Sevillanas, ahora sí que me veis. Sí. Toca las palmas, mi gitana, por sevillanas, que te quiero besar. La luna esconde sus rayos entre las aguas del mar. Toca, sevillana, que quiero tu cintura abrazar y tenerte cerquita a la bora de la mar. Toca las palmas, que no quiero ver esta noche acabar. Qué bonito. Esto es. Y mira, de Molinera, bueno, tengo un libro que se llama Coplas de MacLu, que son todas las coplas que se cantaban y me he inventado. Tengo 100 coplas que me he inventado. De las coplas son cancioncitas que se cantan, por ejemplo, en una boda. En un pueblo, en una boda, pues van hacia la iglesia y va la moza a casarse y entonces lleva a las amigas y las amigas le cantan una copla diciendo algo. Ay, que te vas a... que te vas a casar, ay, que va a ser de ti, que ya no estás conmigo, las mozas. Pero a los mozos le cantan otra copla. Y así, eso se llaman coplas de boda. Hay otras coplas, por ejemplo, de ronda, cuando van los mozos por la noche y se ponen debajo del balcón de las mozas o de una moza determinada, pues le canta una ronda. Bueno, pues hay algo de canciones, por ejemplo, la Molinera es una especie de canción que se le canta a una molinera que está en un molino junto al pueblo. Los molinos están a la orilla del río y se supone que está sola. Bueno, pues siempre los mozos cuando van a moler el trigo tal, siempre le cantan cosas. Por ejemplo, dice: canción leonesa la que tú cantas cuando recoges el trigo de la era y lo llevas al molino a cerner la harina moviendo las caderas. Cuando vas por el camino, cuando vienes de la siega, no hay nada como estar contigo, bella dama leonesa. Qué bueno. Qué bonito. Precioso. Son pequeñas canciones, son pequeños poemas. Yo no hago un poema largo, porque si hago un poema largo canso al... Porque esto yo los pongo por la mañana, los pongo en Facebook y entonces me dicen si les gusta o no. Pero claro, bueno, a veces sí, a veces me extiendo, pero muy pocas veces. Si puedo, 12, 14 versos. Con los 12 o 14 versos digo ya lo que quiero. Tampoco soy de andar buscando muchas metáforas, de andar rebuscar mucho. No, o sea, me gusta decir
con sencillez. No busco una poesía culta. Tengo algún amigo que hace unas poesías y tal, yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Pero después digo, pero no ha dicho nada. O sea, empieza a decir cosas, empieza a decir tal, pero no ha dicho nada. O sea, lo que hace es jugar con las palabras. Es difícil, porque para hacer un soneto, para hacer... eh, pero yo, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho una obra, un poema de Manrique, que es Coplas a la muerte de su padre, que es de pie quebrado y es pequeño. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, o otras de León Felipe también me gustan, pero las pequeñas. O sea, me gustan una que diga algo, que sea pequeña y que te deje respirar, que diga, bueno, oye, si lo corto, si breve, dos veces bueno, si lo corto, si bueno, dos veces bueno. Sí, sí. Pues sí. Así que esto es lo que hago. Sí. Orencio, ¿y cuál es su inspiración? Explicación, iba a decir yo. Inspiración. Sí, ¿en qué me inspiro? Ayer, antes de ayer, estaba escribiendo porque estoy explicando lo que yo hice en el aula sobre rodar y sobre el Freinet, y entonces pues ahí llevo casi 200 páginas y todas las mañanas escribo sobre eso 2 o 3 páginas. Pero me ponen aquí el ordenador, me pone en una pequeña esquinita, me pone cosas que están sucediendo. Y por ejemplo, ayer o antes de ayer, pusieron algo sobre la muerte de una niña de 14 años que había matado un joven de 22. Es Sí. decir, algo de las muertes que hay de mujeres que ya... Y entonces dejé de escribir, puse el ordenador y empecé a escribir un poema. Ese poema está por aquí. Es un poema sobre qué es lo que le pasa al hombre en su interior para no dominarse, para encontrarse en situaciones como las conocemos. Entonces, he querido dar mi opinión sobre ello, incidiendo, empecé diciendo, conócete a ti mismo, de Sócrates. Entonces, dando a entender de que Sócrates nos dijo, conócete a ti mismo, pero yo añado, conócete a ti mismo y conoce a los demás. Entonces, esto lo trasladé a que el hombre era un lobo para el hombre, o que el hombre tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conocer también a la mujer, pero la mujer tiene que conocer también al hombre. Entonces, empecé a darle vueltas ahí. Es un poema de 6 o 8 versos, nada más, pero es mi manera de pensar. Cité a lo que me iba saliendo en este momento, a lo que yo me acordaba, que me ayudaba para expresar lo que yo quería decir, que al fin y al cabo lo que quería decir es que debemos de conocernos más para intentar solucionar el problema, porque el problema es grave, es importante, pero según mi punto de vista no dedicamos tiempo a una asignatura que la tenían ya en la República y otros lo han tenido, que es convivencia, educación para la convivencia, que debían de darla a un psicólogo, debía de darla a una persona bastante bien formada, y dársela a los niños de 12 años como una asignatura más obligatoria, y con libro y aprendiendo y haciendo corros para diálogos, ideas que salen entre los niños, que los niños se conocían, y hablar de sus problemas, de los problemas que hay, de lo que tienen en el interior, para intentar solucionar el problema a través de la educación. O sea, es difícil, pero claro, yo en ese momento necesité escribirlo, convertirlo en poema. Es una pena, porque si no, si abriera el ordenador sí que lo tendría por ahí. Está en
es de uno de mis últimos poemas, se llama Conocer. Ujú. Le titulé así, Conocer, y aproveché para citar algún filósofo, Sócrates, después Rousseau. Rousseau me ha influido mucho en mi trayectoria, me ha gustado mucho leerlo. Rousseau decía que el hombre es bueno, que lo que le convierte en, vamos a decir, en otra clase de hombre, no bueno, es la sociedad. Entonces, cogí la idea en Sócrates, la cogí la idea en Rousseau y después terminé diciendo eso de el el hombre es lobo para el hombre. O sea, eh, unos dicen que el hombre es bueno y otros dicen que el hombre es malo. Pero eso también hay que aplicárselo a la mujer. Pero sobre todo hay que decírselo a los jovencitos de 12, 14 años, hay que decir que hay hombres buenos, ¿de acuerdo? Pero que hay hombres malos y que también hay mujeres buenas y mujeres malas. Entonces, deberían de conocerse, deberían dedicar mucho tiempo a conocerse. Las matemáticas son importantes, pero es más importante el autoconocimiento. Efectivamente. Orencio, te voy a pedir antes de nada que alejes un poquito el móvil porque tenemos el flequillo nada más. A ver. Estupendo. Ahí Así. Y, Orencio, entonces, ¿podemos decir que tu poesía es una poesía social o es más una poesía onírica? Mira, hace tiempo vi en la televisión cómo le pegaban a la policía a los labradores. Entonces hice una poesía dedicada a decir, ¿por qué les pegas? Si mañana son los que te tienen que alimentar. Entonces, ¿es eso social? Es sentimiento. Es que mis padres y yo he sido labrador durante mucho tiempo y me duele que unos labradores vayan en una manifestación y terminen recibiendo golpes. Una manifestación que es por algo que a lo mejor ya hace 50 años todos decíamos, que es que las uvas nos las pagaban a 0,50 pesetas. Es decir, que a veces era mejor dejar la uva en la viña que ir a por ella. Y ahora me imagino que les está pasando lo mismo. Y otro día he estado durante una temporada observando cómo subía la luz. Bueno, pues resulta que yo hace 2 o 3 años, o 5, escribí un poema que hablaba de la luz. Pero decía que la luz era muy barata. Era muy barata para lo que había costado poder tener luz. Para tener luz ha sido necesario inundar pueblos. El mío está a medio de inundado, pero los del pueblo de alrededor están inundados. Y resulta que los que vivían en ese pueblo se tuvieron que venir a Badalona, a Cornellá, a Hospitalet, todos los pueblos, o a Lezama, o a Bilbao, o a Tolosa, todos los pueblos están llenos de gente que sus tierras fueron inundadas, llenas de agua, para hacer un embalse y para que ese embalse produjera luz. Pues bien, yo decía, si los que hemos emigrado nos hubiéramos dedicado a jugar a fútbol, en tal pueblo hubiera habido 5 futbolistas, hubieran ido a jugar al Madrid o al Barça o tal, le hubieran pagado a ese pueblo por derechos de formación de esos jóvenes, que es lo que se hace cuando se contrata a algún joven de algún sitio, le pagan derechos de formación. Entonces, los que han tenido que, yo entre ellos, los que han tenido que irse de los pueblos porque le inundaron las tierras, tienen derecho a recibir una parte de lo que vale la luz. Porque claro, y entonces la luz sería mucho más cara. Porque resulta que se quedaron sin tierras, se quedó aquello sin árboles porque estaba todo lleno de árboles, pero cuando se inunda, cuando lleva un tiempo el agua en un valle, lo queda completamente como un desierto. Parece mentira, ¿eh? Que el agua pues, lo queda como un desierto. Tú vas a ver ahora un embalse y verás que no hay árbol ninguno.
Y esos eran valles que estaban todos llenos de árboles. Árboles de manzanos, árboles frutales, trigos, ahí se cultivaba de todo, patatas, eran unas zonas buenas. Bueno, pues, ¿es eso social? No lo sé. ¿Entiendes? No lo sé si es social, si no lo es, porque por otro lado no voy a manifestarme delante de Iberdrola o pago religiosamente en la luz y tal, y no hago, no soy activista de ir a manifestaciones. Por lo tanto, es una especie de poesía social muy, muy egoísta, ¿eh? Sí, sí. ¿Entiendes? O sea que... Orencio, de esos 300 poemas que has recopilado, ¿cuál ha sido el que más te ha costado poner? No, no hay ninguno en especial que... Alguno me gusta más, un poco más que otros. Alguno lo he transformado. Eso sí, cuando escribo otra vez, cuando lo vuelvo a leer otra vez el poema, pues alguna pequeña cosita la, la añado o la quito. ¿Eh? Hay alguno, sí, a lo mejor alguno me duele el ponerlo, ¿eh? Pero una vez que está escrito ya no es mío, entonces no tengo derecho a coger y que ese poema no lo lea alguien, porque siempre hay alguien al que le gusta. O sea, el poema que menos me parece, ahora mismo, hay algunos que me han puesto me gusta a poemas que ya los tengo olvidados o que son de hace 4 o 5 días o 6 o 10 días y alguno lo ha leído y le ha gustado. Bueno, no hay, o sea, no tengo ninguno en especial que le tenga. Si le tuviera un poco de, si alguno de los poemas no me gustara, que no se ha dado el caso, pero si alguna vez algún poema no me gustara, lo quitaría. Simplemente lo borraría, le daría aquí al suprime, y se acabó. O a lo mejor, no sé, a lo mejor no he tenido, afortunadamente no he tenido ningún caso, solo he tenido el caso de uno que era muy amigo, que era filósofo, era muy raro, era un filósofo delgadito, solterón, que yo sabía que había comprado un libro mío, Mitología Ibérica, lo había comprado porque yo era amigo del que lo vendía en San Antonio, en la feria de San Antonio. Barcelona tiene una feria que es San Antonio, y alrededor de un mercadillo, hay un mercadillo de libros que todos los domingos la gente va a comprar libros. Bueno, pues él se compró un libro de mitología. Era filósofo, ¿eh? O sea, era profesor de filosofía de los de bachillerato, les daba de los chicos, de los mayores, y pues, siempre andaba, sobre todo Kant, alemanes, le gustaba la filosofía. Bueno, pues un día le vi el libro. Yo tomaba café con él y paseaba a veces con él por el patio del instituto. Y como mi seudónimo es para lo que me vale a veces los seudónimos, como mi seudónimo era Maclú, pues él tenía libro, pero no sabía que era yo. Claro. Y a veces hablaba del libro, y a veces hablaba. Bueno, porque el libro de mitología tiene teorías, digamos, muy originales. Lo que se me ocurrió, yo iba colocando allí y algunos lo han leído y bueno, algunos son partidarios de él, pero otros, los que son estos profesores o el que daba clases de griego también, que había estado en Atenas no sé cuántas veces, me contó y tal, y claro, cuando vio que yo estaba hablando de, de Ulises, pero lo colocaba no verdaderamente en Grecia, sino que lo sacaba de Grecia y según mi punto de vista, había estado en lugares donde no conocían la uva. Entonces me empecé a pensar, bueno, y metí mis teorías. La cuestión es que en aquel momento el amigo, cuando llegué ya bastante tiempo, digo, pues mira, en tal página encontrarás esto que dice y tal. Y se dio cuenta de que era yo el autor. Se dio cuenta porque yo dominaba el libro y estaba
cuando iba hablando de alguna de las cosas, a partir de ese día ya no le gustaba tanto el libro. Ya no le gustaba. Quiero decirte que ves, por eso voy a borrar el libro, lo voy a quitar. No, hay mucha gente que le ha gustado y hay gente, otro día me llevé un placer inmenso. Fui a una presentación y lo he escrito en un poema. Fui a una presentación de un libro y había un joven hablando de él y dio una conferencia, nos estuvo hablando, bueno, y resulta que de lo que estaba hablando era de mi libro. O sea, muchas de aquellas teorías que él estaba diciendo eran teorías que había cogido de mitología ibérica, porque mitología ibérica se cita, lo citan mitólogos, lo han citado, hay libros en los cuales se habla de mitología ibérica. Y hay mitólogos que lo citan. Entonces, al acabar, 20 y tantos años tenía el chaval, digo, esto me gusta porque esto, y le empiezo a decir lo que él había estado diciendo, pero empiezo a decírselo. Y digo, sí, lo he dicho ahí, esto te lo tienes que ver. Y dice, pero si está muerto, sin McClure, porque yo he puesto que McClure es un autor de 1905, ¿qué tal? Y dice, sí, McClure es un autor irlandés que está muerto y tal. Soy yo, le digo. Y entonces me empieza a abrazar y dice, lo he leído, creo que me ha gustado. Tal. Bueno, total, que aquel día me hizo la tarde, aquel día me alegró la tarde, ¿sabes? Normal. Por lo tanto, es esto que no sería capaz yo de hacer de que ningún poema quitarlo. Sí, sí. Porque siempre puede venir alguien que le guste. Claro, Orencio, perdón, te quería preguntar, ¿cómo estás haciendo la publicidad de tu libro? De coplas desde las almenas. Sí. Del último. Sí, sí. El último, la publicidad que hago es, se lo cuento a mis amigos en Facebook. Sí, sí. Algún día, pues ya le he hecho 3 o 4 poesías a las almenas, ¿eh? Ya han dicho que les gusta. Bueno, no hago publicidad. No hago publicidad, porque además hay otra cosa. Si veo que gusta o que tal, cojo y se lo regalo. O sea, lo de los libros pierdo dinero, porque a veces cojo, me dicen la dirección y se lo mando. Por lo tanto, no hago publicidad. Bueno, publicidad sí, me gusta porque todos los días escribo algo en Facebook. Ahora mismo esto que he puesto, pues lo he puesto en 20 o 30 o 40 de mis amigos. Tengo grupos. Entonces piensa que esos grupos, esos grupos pueden ser de 1000 o de 200 o 300 cada grupo. Entonces yo esos grupos siempre se los pongo. Y siempre hay 3 o 4 o 5 de cada grupo que me dice que le gusta. A veces tengo más gente, a veces tengo 10 o 12, o ahora me parece que van a uno que tiene 32 que les gusta, ¿sabes? Pero otra clase de publicidad no hago. Lo presento. Algunas veces sí que he ido a la feria del Libro de Madrid, fui, y cuando fui a hablar y cuando me presentó la chica que estaba, pues el problema lo tuvo para decir Magluc Dobregat, pues, para presentarme. Pero bueno, no sé si vendí alguno. Regalaría, seguro que regalaré alguno. Pero vender, no me hago millonario. Soy pobre. Así Y, que, Orencio, ¿cómo recomendaría usted su libro, su poemario? pues Mario, pues que si quieren pasar un rato agradable, olvidarse de muchas cosas por ahí, y en algún caso siempre se puede aprender algo, siempre también hay alguna, porque casi siempre al final del poema siempre dejo al fin y al cabo soy profesor, lo he sido toda mi vida y hay siempre algún consejo, velado sobre la vida y tal. Si quieren pasar un buen rato, pues que se lo lean. Se lo lean. Yo, esto tampoco os lo he dicho,
pero cuando tenía 15, 16 años, pues mis amigos sabían de esto, de que yo escribía algunas cosas, y les cobraba, mira, gané más dinero entonces, les cobraba, no sé, una peseta, dos pesetas, algo les cobraba, y les hacía poesías para que ellos se las dijeran a sus novias. Anda. Entonces, eso sí, ¿entiendes? Le hacía una pequeña poesía y él después se la leía a su novia. Decía yo, si supiera la chica, si supiera la chica que la he escrito yo, pero bueno, yo tenía por otro lado mis novias, o sea, yo ya tenía otras, no, yo ya tenía las mías, entonces ya eran las que me sobraban, les hacía a los amigos, les hacía las, las poesías. Qué bueno. ¿Y cuál es su palabra favorita? Mi palabra favorita. Pues creo que lo repito bastantes veces. Feria, siempre, sí, feria. Para mí la palabra feria tiene unas connotaciones de alegría, de pequeño, nos montaban en el caballo y me iba a la feria, y entonces hay una, por ejemplo, de Benavente, que digo, vamos niña a la feria, me sale muchas veces. Ir a un lugar en el que voy a ir a divertirme. Me divierto antes, mientras que voy, que cuando estoy allí. Tengo la ilusión. Lo mismo pasa con la noche de San Juan. Estoy contento esperando a que llegue tengo la ilusión de y después cuando lo de San Juan, pues me duermo. O sea, la ilusión por el futuro, ilusión también, la palabra, repito, amor. Sí, sí. Muy bonita. Y Orencio, tiene una cantidad de obra impresionante. Y yo me pregunto, ¿has tenido algún momento en el que has dicho no puedo escribir? No, al revés. Cuando no escribo, cuando tengo que ir a un médico, tengo que ir a Barcelona o me da la sensación de que he perdido un día, que he perdido unas horas por no haber escrito. Escribir es una necesidad. Escribir es algo que lo necesito. Yo se me quitaría, si me quitan el ordenador y no porque antes mismo yo he pasado aquí mucho tiempo en este apartamento, es un apartamento de segunda residencia, que está en Comarruga, y he tenido dos frontones a los que he ido a jugar. Cuando yo he sido joven, cogía la bicicleta y iba con mi hijo, íbamos a jugar. Bueno, pues esto no lo haría yo ahora. ¿eh? Me parece que he perdido el tiempo. Me dicen que me pasé por la orilla del mar, me gusta, pasé por la orilla del mar y me da la impresión de que si me voy a pasear pierdo 2 horas. Entonces, claro, el problema es el cuerpo, que el cuerpo necesita adelgazar, necesito adelgazar y necesito andar, pero necesito escribir, ¿eh? Sí, sí. Por eso tengo tantas obras, porque escribo mucho. Sí, sí. Y Orencio, ¿usted es más de editorial o de autopublicación? ¿Y por qué? Autopublicación, porque no quiero esperar a depender de los demás si me publican o no me publican. La primera obra, Mitología Ibérica, me la publicaron. O sea, me hice un contrato y me dieron un dinero y se vendió, bueno, se vendió por todo el mundo. Me la publicaron. Pero tardé en que me la publicaran 2 o 3 años, porque estaba el lector que estaba en esa, era un profesor de griego y tenía muchos libros de mitología. Bueno, pues se lo leyó y lo leyó, tuvo que hablar conmigo más de una vez, al final terminamos siendo muy amigos y lo soy, Cardona, que es un escritor de mitología, y hasta que le convencí de mis teorías mitológicas, pues se publicó. Pero al final, una vez que ya estaba convencido, vale, sí, lo publicaremos. Bueno, pues pasa un mes, pasa otro mes. Total, que tardé 2 o 3 años esperando a que el libro saliera. Ahora,
el que tengo de 200 páginas, que pronto serán 250 y pararé, porque ya no me gustan los libros de, mitología ibérica. Tenía 600 páginas y lo quedamos en 200 y pico, 300, entre Cardona y yo. Pero después, el de mitología ibérica como que me quedó mal sabor. Y mira que ha tenido éxito, ha tenido bastante éxito. Pues publiqué un libro que se llamaba Mitología Occidental, la continuación de mitología ibérica, lo que yo no había podido poner en esa editorial. Lo puse en otro libro, para explicar lo que quería, porque veía lo que yo quería decir en mitología ibérica, lo terminé diciendo en mitología occidental. Bueno, pues ahora, si escribo 200, 300 páginas y en Amazon me lo editan, lo tengo al día siguiente. Claro. No necesito que otro en una editorial me diga, me ha gustado o no me ha gustado, mira, ya le diremos algo. Yo necesito ver el libro. Y si cuando veo el libro, al día siguiente estoy haciendo la continuación de ese, porque ahora domino mucho más que antes el diálogo. Y el diálogo me parece una forma de expresar filosofía, expresar pensamientos, expresar sentimientos. En cuanto empiezo a escribir por las mañanas, soy dos personajes, el amigo y el otro, y entonces uno dice una cosa y el otro contesta lo contrario. Entonces puedo permitirme el lujo de decir lo contrario de lo que pienso, porque lo dice el otro. Esto me encanta. Claro, imaginemos que se lo doy a una editorial y me dice que no les gusta. Me estropea el día. Imaginemos que me dice que le gusta, pero que me lo publicará dentro de un año y pico. Estoy un año y pico esperando. Pues prefiero publicarlo yo, y si veo que me lo piden y lo compran, vale. Si no me lo compran, termino regalándoselo a algún amigo para que me diga qué le ha parecido. ¿Sabes? Porque también algunos le gusta el libro, pero lo que no le gusta es pagarlo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, si se lo regalas, pues bueno, ya ahí ya es otra cosa. A mí me gustaría, Vencio, que nos leyera otro poema. ¿Otro poema? Os tengo preparados algunos, sí. A ver. Pues, adelante. Mira, el de Benavente. Benavente es una ciudad que está, no sé si pertenece a Zamora, está entre Zamora y León. Tendrá 20.000 habitantes. Pero es una ciudad que ha tenido siempre una feria de ganado, que iban todos los pueblos de alrededor, iban a comprar allí, íbamos a comprar lechugas, tomates, o a venderlos. También vendíamos o fruta, o una burra, o un caballo. Entonces, Benavente. Levántate pronto, niña, que vamos a Benavente. Es la feria del ganado, como todos los jueves. Ponte el mejor vestido, que te vean los mozos lo bonita que eres. Llevaremos a la Pinta y a la Mocha, a ver si se venden. Coge la yegua linda y al trote vente. Yo iré andando por el camino verde. Levántate pronto, niña, que es jueves y vamos a Benavente, a comprar y vender vacas y bueyes. Qué bueno. Pues, esto es la feria de Benavente. Qué bonito. Bueno, Orencio, pues se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos conseguir tus libros? ¿Comprarlos? Sí. Mira, maclub.com es mi web. Ahí están todos mis libros. Y yo, como son libros, están en librerías, están en Amazon. En Amazon tengo 8 o 10 libros. También si pones Amazon y pones Maclub, ahí ves también todos mis libros y puedes comprarlos. Y en último caso, pues puedes decírmelo a mí. Yo tengo pocos, porque a lo mejor del que más he tenido ha sido del libro de los bretones y el de mitología ibérica, pero piensa que el de mitología ibérica se editó en 1998. Se está vendiendo en libros de segunda mano por ahí, como libro antiguo, viejo. Yo tengo 2 o 3.
Tengo 2 o 3, no sé si he mandado alguno a algún amigo. Algunas veces yo los mando. A veces me dicen, oye, mándame este libro, me da la dirección, lo mando y contra reembolso me mandan. Generalmente pido 10 o 12 euros, que es lo que me vale mandar el libro. O sea, el libro casi siempre no lo cobro porque me da que si le pido 20 y tantos euros, que es lo que me vale 10 euros del libro, más 11 que vale el enviarlo, pues ya le parece muy caro. Entonces, ¿qué hago? Le pongo, digo, oh, mándame 10, mándame 12, para que yo no pierda, pero desde hace una temporada cojo y por email, algunas veces, como los tengo en mi... A veces se lo mando directamente. Prefiero mandárselo gratis por email que coger y tener que ir yo a correos, porque pierdo toda la mañana y ya estamos. Esta mañana no hago nada. Esta mañana no hago nada más que coger, irme a correos, mandarlo, y entre ir a correos está a 2 kilómetros de aquí. Está en Comarruga, yo estoy en las afueras de Comarruga, en una urbanización. Entonces, total que pierdo tiempo. Claro. Pero si es muy amigo, se lo mando, ¿sabes? Se lo mando y que ¿cuánto lo cobro? Pues me dice la chica, ¿qué? ¿Cuánto ponemos? Y digo, pues pon 14. Pago 11 en correos, me quedo con 2 por el viaje. Claro. Pero ya te digo, en Amazon, en Amazon es más fácil encontrarme, porque ahí lo pides yo mismo. Muchas veces pido en Amazon, pido libros para después dárselo a mí. No se ha hablado de lo que hago con mi nieta. A los nietos les escribo libros de cuentos y después los publico. Y entonces está su nombre, Iris y Guisol. Iris es porque su abuelo era de Guisols, en San Feliu de Guisols. Entonces cogí y lo escribí una historia porque ella ya está... Les escribí libros que eran para que aprendieran a leer, porque no me gustaban los libros que estaba... cómo estaban aprendiendo a leer no me gustaba. Entonces cogí y escribí yo un libro que es para aprender a leer. Y entonces iba yo, se lo decía, y después su madre se enteró del método, de la manera, y ahora estoy escribiendo un libro para desarrollar la lectura, porque ya tiene 7 años. Es un libro cómo desarrollar la lectura o la escritura. Es una técnica, es la técnica que inventó Rodari, y entonces yo la aplico y creo que últimamente lo he mandado y les ha gustado bastante, porque lo ha impreso mi hijo y dice, nos hemos pasado la tarde haciendo estas historias fantásticas y tal. Bueno, ya está, pero ya ves, lo que menos hago es el negocio de la venta. De la venta. ¿Sabes? No soy comerciante, no en esto, porque por otro lado, pues bueno, el dinero es bueno, pero tampoco te da la felicidad el tener... Es decir, voy a escribir y si no me publican y si no gano dinero, no escribo. No. Sí, sí. Bueno, pues tenemos que ir cortando ya. Ha sido un placer Vale. tenerte aquí y escuchar. Me lo he pasado muy bien. Sí, nosotros también, y además hemos aprendido muchísimo. ¿Sabes? Se lo digo. O sea que... Y bueno, pues que aquí nos tiene para lo que le haga falta. Y agradecer a todos los que nos han estado viendo, Agencia de Letras, también por permitirnos este programita. Y nos veremos pronto, espero. ¿Esto quedará grabado en algún sitio? Sí, esto lo subiré, se quedará aquí en el Instagram de Agencia de Letras y en nuestro YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Promoviendo Cultura, maquetaremos el vídeo y lo subiremos. Así que si se lo quiere decir a su hijo, a sus amistades, que lo vean, en YouTube estará. De todas formas, nosotros le decimos a Virginia que le envíe el enlace y así lo puede ver. Muchas gracias porque lo haré. Esto es algo que me gustará. Sí, porque tengo un nieto que se llama Paul, que le he hecho le he puesto Paul y Ulises. Es la historia entre Paul y Ulises. Sí. Pues ahora le daré esto para que me oiga. Por supuesto, pues será un placer. Un placer. Y Orencio, pues nada, que yo no tengo palabras, lo he disfrutado muchísimo. La verdad que hablando con personas así es una gozada hacer estos espacios. Vale, me gusta a mí también hablar con vosotros, ¿eh? Pues nada, Orencio, que cuando quiera ya sabes dónde estamos. Nada más que se lo diga a Virginia y nos vemos. Un abrazo para los dos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Mira, ahora sí que me he puesto bien, ¿eh?
Eso. Ahí está estupendo, ahí está estupendo. Ahora. Vale, un abrazo, jóvenes. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.